Bueno, si alguno estaba despierto o dormido, creo que ya está despierto. Bueno, vamos a abrir las Escrituras con la ayuda del Señor en este capítulo que hemos leído en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Leemos allí ese versículo, en el versículo 9. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? El ministerio del profeta Elías es quizá humanamente es uno de los ministerios que vemos más difíciles en las Escrituras. Elías acababa de matar en el capítulo anterior a los profetas de Baal y Jezabel le había hecho llegar el juramento de que él iba a morir. Elías, olvidando todo lo que el Señor había hecho por él, en un ataque de locura, él quiere salvar su vida y sale huyendo sin pensar. El Señor cuida aún así de Elías, incluso en su vida, y el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Así que entonces Elías descarga sobre el Señor toda su ansiedad y le dice cómo él está viendo el problema bajo su perspectiva. Le dice, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Tú, creyente, también puedes llegar también a tener este punto de desesperación en algún momento. Quizás cómo ves cómo está el Evangelio, cómo están las cosas en el mundo evangélico en nuestro país, y al igual que Elías, podríamos a lo mejor sentirnos muy solos en nuestras vidas cristianas, y podríamos decirle quizás al Señor palabras parecidas a estas que Elías dice. Le podríamos decir, Señor, tenemos celo por ti, pero vemos el mundo, cómo va un mundo ateo sin querer nada, sin querer saber nada de ti, o cómo va el mundo evangélico con nuevas doctrinas, inventan doctrinas y solo nosotros quedamos. Elías no conocía realmente lo que el Señor iba a hacer, porque se nos dice allí en el versículo 18 que iba a haber 7.000 rodillas de los israelitas que no doblarían sus rodillas ante Baal. Y la verdad es que a veces la vida cristiana puede ser una vida muy solitaria. En nuestras vidas actuales, desde cuando nos despertamos hasta cuando nos acostamos, hay personas no cristianas a nuestro alrededor. La sociedad y el mundo donde nos encontramos nos envuelve en un manto en el que Dios es completamente un extraño. Las personas de nuestro trabajo o vida cotidiana no son creyentes y eso puede provocar en nosotros a veces este sentimiento de soledad, que es el mismo sentimiento que el profeta Elías tenía aquí en este momento. Cuando él habla con el Señor parece como que su situación es desesperada y que todo ha llegado a su fin. Solo yo he quedado, dice Elías, solo yo he quedado. Como hemos dicho en el capítulo anterior, Elías había visto el poder de Dios cuando él mató a los profetas de Baal. Vemos allí en el versículo 38 que cayó fuego del cielo que consumió el sacrificio de Elías en aquella historia, en aquel relato. Elías acababa de ver el poder de Dios, pero amenazado por el poder de la reina Jezabel. Huye por su vida. Esto nos enseña que los profetas y hombres del Señor, los creyentes que encontramos en las Escrituras, eran hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros. Tenían debilidades, miedos, errores y pecados. El gran profeta Elías se equivocó y en su gesto normal huyó por salvar su vida. Pero Elías huía de Jezabel. Pero aunque huía de Jezabel, la presencia del Señor iba con él. La verdad es que tú puedes encontrarte solo en algún momento, en alguna situación en tu vida.
Pero como cristiano no podrás escapar nunca de la presencia del Señor. Muchas veces te encontrarás que has pecado y que has abandonado en cierta manera el pacto de Dios. Pero lo realmente magnífico es que el Señor nunca nos deja, nunca, pase lo que pase. Si nos fijamos en el texto, el Señor no le da una reprimenda a Elías en ese momento, sino que le encubre de una manera con su protección. Dios le dice a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y entonces vemos allí que pasa un gran y poderoso viento que rompía los montes. Y la verdad es que leemos muchas veces estas frases, de una manera las leemos, pero tenemos que pensar qué tipo de viento era este tipo de viento. No era un viento normal, pero nos dice que Jehová no estaba en el viento. Después un gran terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Entonces ocurre algo maravilloso en el texto y se produce un silbo apacible y delicado. Y allí estaba el Señor para Elías. Fijaos que Dios es un Dios fuerte, todopoderoso, que dirige el mundo en la palma de su mano, pero el Señor, mejor que nadie, Él se acuerda y sabe lo que realmente es Elías y sabe realmente lo que somos nosotros, sabe que somos polvo y se acerca a nosotros de la mejor manera en cada circunstancia de nuestra vida. El Señor se acerca a ti, a tu vida, de la mejor manera que se puede acercar. Puedes ver al Señor acercarse, al Señor hablar contigo a través de ese silbo apacible y delicado de su palabra. ¿Respondes tú como Elías y le escuchas? ¿Echas todas tus ansiedades sobre el Señor y mantienes con Él esta relación? La verdad es que el Señor ha hecho de nosotros pequeños Elías que debemos ser testigos allí, por donde el Señor nos ha puesto. El caminar cristiano, como hemos dicho, a veces va a ser duro. La incomprensión, la soledad, la mofa y las dificultades, sin duda que serán muchas. Pero como dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Sabemos que el testificar y ser fieles al Señor y su palabra tendrá sus dificultades, pero también podemos estar muy seguros que la presencia del Señor estará con nosotros, que la presencia del Señor estará contigo. Fijaos, cuando vamos al testimonio del Señor Jesús, pasó solo sus últimas horas de su vida. Cuando la obra redentora podemos decir que tenía una mayor importancia, Él pasó por el medio de todo aquello, siendo fiel hasta el final. Hoy ese es el mejor ejemplo que cada uno de nosotros puede tener. Porque por muy duro que la vida cristiana o por muy duro que la vida pueda golpear en cualquier situación, Dios está contigo. Elías fue una llama ardiente de Dios, que dio luz en medio de un pueblo que había abandonado a Dios. Su fe a veces cayó, pero Dios le sostuvo. Cristo es la antorcha misma de la salvación. Es la antorcha misma de la salvación del Padre. Y solo agarrándonos a Él, mirando a esa luz que es Él, podremos continuar nuestro caminar cristiano y permanecer fieles hasta el final de nuestros días. Vamos a seguir 3 puntos con la ayuda de la meditación que nos ayude a meditar en este pasaje. El primero es Elías sin fe. Elías sin fe. En la primera parte del texto podemos ver cómo el alma de Elías está por la persecución. ¿Cómo se encuentra? Ahí vemos que su alma está angustiada. Fijaos en aquellas palabras.
Elías emprende entonces su vida y en el versículo 4 dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es evidente que Elías no está pensando en sus padres carnales. La mayoría de los comentaristas están en su totalidad de acuerdo en lo que está pensando en aquellos que eran profetas antes que él. Muy lejos había quedado atrás para Elías el poder de Dios cuando solo unos días atrás el Señor le había mandado caer fuego del cielo y había caído fuego del cielo. Pero esos días, en ese momento, aunque había pasado poco tiempo, estaba completamente olvidado, había quedado muy atrás. Y la enseñanza para nosotros, la enseñanza para ti, cristiano, es clara: no eres tan fuerte espiritualmente como tú crees que eres. Por tu debilidad y por tu pecado, eres capaz de pasar de un estado saludable con el Señor a caer en lo más profundo. Somos inconstantes en nuestra fe. Además, un golpe muy normal del diablo es atacar después de un buen momento espiritual. Él es experto en eso. Y fijaos que lo mismo pasó con nuestro Señor Jesús, cuando después de su bautismo, allí podemos ver las tres personas de la Trinidad juntas, y aquella voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y nos dice que enseguida el Espíritu le lleva al Señor al desierto, donde es sentado allí por 40 días. Pensando en el texto, bien, Elías no era un profeta o no era una persona cualquiera, digámoslo de esta manera. Era el hombre de Dios para el pueblo de Israel. Elías había sido, fijaos, alimentado por los cuervos, había ayudado a la viuda de Sarepta haciendo milagros. Elías también había resucitado a aquel hijo de aquella viuda. Elías tenía celo por Dios y una personalidad fuerte contra el pecado. Elías, fijaos que le llama al rey a la cara, le dice al rey a la cara pecador, o sea, eso no lo hacía cualquiera. Fijaos, eso lo tenéis en el capítulo 18, versículo 18, le dice Elías al rey, le dice: yo no he turbado a Israel, sino tú has sido, tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Vemos también que Elías era un hombre de oración. Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías también, como vimos hace unos domingos, apareció en la transfiguración de nuestro Señor Jesús, Mateo 17. Si lo ponemos todo junto, lo que vemos de Elías es que Elías era un gigante de la fe. Era un gigante de la fe para el pueblo hebreo. Pero vemos que aún siendo un hombre de Dios, su fe, su valor, su temperamento, su coraje cristiano, su valentía es reducido a nada cuando él no está, cuando él decide huir de la presencia del Señor por la amenaza de Jezabel, sin consultar al Señor. En la Biblia tenemos hombres de Dios que experimentaron lo mismo que el profeta Elías. Y esto debe enseñarnos que es solo permaneciendo cerca del Señor cuando podemos ser fuertes. No podemos decir en alguna manera que Elías se dejó espiritualmente. Elías corrió con miedo para salvar su vida. Y creo que cualquiera de tú hubieras hecho lo mismo. Pero como cristiano debes saber que es solo esa unión a Cristo que te puede mantener. Juan 15:5 dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Elías estaba muy asustado. Y fijaos que viendo la distancia que él había corrido, él corrió 90 millas hacia Berseba. Versículo 3. Elías, desesperado, clama a Dios, porque aunque tenía miedo y estaba en problemas, él era un hombre de oración. Y llegó un momento que aunque tiene miedo, él era un hombre de oración. Y lo hacía quizás mecánicamente, quizás de alguna manera, pero él
oraba con el Señor, porque él tenía una relación especial con el Señor. Y entonces ora al Señor en ese momento de miedo, y eso le va a ayudar. Esto nos debe hacerte aprender que tú debes hacer exactamente lo mismo que hizo Elías aquí. El ser un cristiano de oración te dará siempre una ventaja sobre todo. Y es que Dios tratará con ese problema que tienes. Elías llega a pedir al Señor que lo mate, fijaos. Pero Dios no le concede esta petición a Elías y le va a mostrar un camino diferente, le va a mostrar un camino a seguir, que en ese momento Elías no podía verlo. ¿Cuántas veces tienes tú un problema en tu vida y eres capaz de hablar con tus amigos, con tus vecinos, prácticamente con todo el mundo, y no le traes el problema a aquel que le debes traer el problema, que es el Señor, en oración? La realidad quizás de tu vida es que tú sabes muy bien que no oras lo que debías orar y que pones tu confianza en otras cosas para arreglar tus problemas a tu manera y no en la voluntad del Señor. La disciplina en la vida de Elías debía ser un hombre, o sea, le iba a dar esos resultados maravillosos por haber sido un profeta con una disciplina en la meditación con el Señor. Fijaos también que cuando vemos que Elías no solamente cayó estrepitosamente en un estado de desesperación, otros hombres de Dios, como hemos dicho, hicieron lo mismo. Moisés también, por ejemplo, él también pidió su muerte, también allí en Números 11:15. O Job deseó que nunca hubiera visto la luz, Job 18:19. Jeremías maldijo el día de su nacimiento, Jeremías 20:14. Jonás también pidió su muerte. Pero estos ejemplos de hombres en la Biblia no los tenemos aquí para justificarnos a nosotros mismos y pedir lo mismo que ellos cuando las cosas te vayan mal. Por supuesto que no. Esa no es la señal. La señal, la lección para tu vida, la enseñanza debe ser que estos hombres, al igual que tú y yo, pecadores, fueron capaces de transmitir la salvación de Dios por la fe en el Señor, allí donde Dios les había puesto. Debemos creer que Dios va a hacer grandes cosas, porque Él tiene el poder y porque Él ha hecho grandes cosas entre los hombres en todos los periodos de la historia. Tenemos esa enseñanza que aprender aquí. Lo que aprendemos cuando nosotros comparamos, cuando tú comparas tu vida con las Escrituras, lo que podemos ver, o lo que tú puedes ver, es que a veces tu corazón, como en este caso, en Elías, no arde por el Señor con la misma llama. A veces tu llama es tan grande y tan fuerte que piensas que puedes mover cualquier cosa, que puedes saltar cualquier problema que tengas en tu vida, que puedes mover montañas, como diríamos. Y otras veces nuestro corazón, la verdad, es que arde muy poco. Lo ahogamos con nuestro pecado y no podemos sentir el calor de la presencia del Señor. ¿Cómo estás tú espiritualmente hoy? ¿Cómo has venido a buscar a Dios en esta mañana? ¿Te sientes capaz de orar al Señor tan fuerte que agitarías esas mismas puertas del cielo? Sin duda que Cristo nos da ese poder. O quizás tú te encuentras hoy como Elías, en este momento, aquí pasando un momento difícil, pensando en el que todo está acabado y que no hay salida. Esto nos lleva al segundo punto, que es Elías bajo los brazos del Señor. Elías bajo los brazos del Señor. Elías bajo los brazos del Señor, perdón. Bajo la situación de completa desesperación de Elías,
Él había huido a la carrera, digamos, esas 90 millas, y estaría cansado y tendría hambre, ¿verdad? Y el texto nos dice que se queda dormido. Fijaos en Mateo 6:25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Entonces, vemos aquí que Dios, el Señor, manda un ángel a ayudar a Elías. Porque es lo que el Señor hace. Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y vemos aquí que este ángel no es solamente un ángel, sino que es el ángel del Señor. Versículo 7. Y el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es realmente el Señor Jesucristo antes de ser engendrado. Es la segunda persona de la Trinidad quien le ofrece esta comida que lo va a fortalecer y lo va a llevar de un estado completamente de desesperación a un estado de fe. Así que Elías vemos que come 2 veces, y el texto nos dice que con esa comida él caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El simbolismo teológico aquí es claro. Elías, en su desesperación, necesitaba al Señor. Elías se encontraba en la peor de las situaciones. Ya no podía más anímicamente ni espiritualmente, pero esa comida de Dios cambia esto radicalmente. Igualmente, si tú estás en un momento de frialdad espiritual, solo la comida proporcionada por el mismo Señor a través de su palabra, por eso la palabra del Señor es tan importante, es la que puede cambiarte, es la que puede darte fuerzas para seguir continuando en tu caminar cristiano. No hay otra. Y porque es la manera que el Señor ha querido hablarte. ¿Cómo quieres que el Señor hable en tu vida? Si no eres capaz de leer las Escrituras. Elías, fijaos que ahora fortalecido por el Señor, con esa comida física, se levanta y camina hasta llegar a una cueva donde pasa la noche. El Señor ya le ha fortalecido físicamente, pero ahora el Señor le va a fortalecer un poquito más espiritualmente. Le dice allí en el versículo 9, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor no le había hablado a Elías en su desesperación, en su vida, mientras corría por su vida. Tampoco le había respondido cuando Elías le pedía que le quitase la vida. Pero eso no significa que el Señor no estuviera allí, teniendo en cuenta cada detalle, cada suspiro de Elías. El Señor estaba allí, aunque él no le había respondido a Elías. Y el Señor le está preguntando a Elías, ¿por qué estás aquí, Elías? Y en los tiempos del Antiguo Testamento, el Señor le hablaba a sus profetas de una manera especial. Había varias maneras en las que el Señor hablaba con sus profetas. Y lo hacía de varias maneras, pero quizá la más frecuente en aquellos tiempos era la misma voz del Señor. Esto con Samuel y con otros. Y a veces como Elías, quizás tú puedes huir en tu desesperación de algún problema, o quizá tú has decidido resolverlo, como hemos dicho antes, a tu manera. O quizás es porque has pecado, o como Elías simplemente has tenido miedo en algún momento y corriste, y el Señor te hace la misma pregunta aquí, en esta mañana. Y te pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? En otras palabras, el Señor le decía a Elías, ¿te he mandado yo que huyas y que vengas aquí? Es posible que tú hayas hecho lo mismo con el Señor y no le hayas oído a través de su palabra y estés en una situación en tu vida donde el Señor no te ha mandado y el Señor te esté preguntando, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Elías ahora se humilla ante Dios y le transmite exactamente lo que hay en su corazón. Y qué importante es esto. De dejar nuestro orgullo o todo lo que haya en nuestras vidas que nos puede separar del Señor y reconocer lo que somos y abrir tu corazón a Dios. Y qué importante es que tú te acerques a Él. Es algo entre tú
y el Señor. Y aunque sepamos a veces que nuestro comportamiento no es el adecuado, debemos venir al Señor con un corazón desnudo y confesar el pecado delante de Él. Y si no lo vemos, porque es posible que no lo veamos, pedirle al Señor ayuda. Dice, examíname, Señor, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Verdad? En el Salmo 139 son las palabras del rey David. El Señor escucha las palabras de Elías y pasa entonces a recordarle a Elías algunas cosas por su desesperación. Elías, nublado por esa persecución de Jezabel, había olvidado quién realmente era este Dios de Israel. Y es difícil pensar cómo es posible que Elías había olvidado, habiendo hecho todas las maravillas, el Señor habiendo utilizado a él como un instrumento, ¿cómo es posible que Elías hubiera olvidado al Señor? Y la incredulidad y la falta de fe en el Señor es un pecado grave, es un pecado muy grave. El continuar con nuestra vida sin reconocer a Dios en todos tus caminos es un error. Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tú tienes el mandamiento del Señor a fiarte de Él, de todo tu corazón y no fiarte en tu propia prudencia. Y debes reconocerlo en todos los ámbitos de tu vida. Y la pregunta para ti en esta mañana, ¿estás haciendo esto? Fijaos que fue Salomón quien escribió estas palabras, pero hubo un momento en su vida que él no siguió lo que él había escrito y cayó hasta el fondo del pecado. Salomón, el hombre más sabio después del Señor Jesucristo que pisó la tierra. Tú debes buscar al Señor en todas las cosas en tu vida. No es un poquito el domingo y después que tú hagas la vida como tú quieres. No es así. El Señor quiere de ti toda tu vida, desde el principio hasta el final. Y había algo todavía en Elías que a él no le dejaba descansar. Había venido al Señor y le había expuesto lo que había en su corazón. Y estaba hablando con el mismo Señor, pero todavía no estaba descansando. Y después de 40 días andando y 40 noches fortalecidos por esa comida que Dios le da, todavía él encuentra dentro de sí, vemos que encuentra depresión porque le responde con las mismas palabras que responde anteriormente. En el versículo 10, respondió Elías, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías todavía tiene miedo. Y el miedo, la depresión, es algo, son quizás las enfermedades de nuestros tiempos que no se quita enseguida como alguno piensa con un par de versículos, sino que necesita una oración y una comunión con el Señor. Elías no se había restaurado espiritualmente, pero el Señor, fijaos, que aún así le había dado protección, le había dado descanso, le había dado palabra. El Señor había sido fiel a su pacto y había cuidado de Elías, aunque él no lo viera en ese momento. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Me encanta, me viene a la mente esos dos caminantes de Maús, ¿verdad? Que van andando por el camino, van hablando con el Señor Jesús y ellos dicen, están completamente desesperados porque han visto de que su Señor ha sido crucificado, pensaban que Él era la esperanza y en este momento ellos no pueden ver. Dicen, estamos tan tristes. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad es que Jesús mismo caminaba con ellos. La situación de Elías le puede recordar a la tuya en algún momento, cristiano. Si tú miras en tu vida y meditas en tu vida,
¿Cuándo el Señor te ha guardado? ¿Cuánto el Señor te ha guardado durante todos estos años? ¿Cómo ha cuidado de ti espiritualmente y también físicamente? Y la verdad es que muchas veces, como Elías, nos encontramos lejos de Dios y no alcanzamos a ver lo bondadoso y fiel que es Dios para con nosotros. Podemos pensar que Elías, algunos quizás podrían pensar que Elías era un desagradecido, pero no era así. Él no podía en ese momento verlo. En ese momento él estaba lejos de Dios. El padre en la parábola del hijo pródigo nunca dejó de amar a su hijo, aun cuando él estaba lejos gastando su herencia. Y hoy y ahora es el momento en el que tú debes acercarte a Dios y volver a Él y seguir en su camino, porque Él, aunque tú te hayas alejado, aunque tú te hayas alejado del Señor por tu pecado, hay una cosa en Él que no cambia, y es que Él sigue siendo fiel a su pacto. Y lo que Él ha prometido es que Él estará contigo todos los días de tu vida, aunque tú ahora no puedas verlo. Esto nos lleva al último punto, que es el Señor restituye a Elías brevemente. El Señor ha estado en cierto sentido escuchando, ayudando, apoyando a Elías, y ahora pasa a la acción. Y le dice en el versículo 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y Elías iba a ser testigo de aquel poder absoluto. Y el texto nos dice que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y es importante, porque muchas veces en las Escrituras leemos estas frases y había un poderoso viento y ya hemos pasado. Yo no recuerdo si habéis estado en alguna situación, pero recuerdo estar en Irlanda, pues no sé si fue hace 3 o 4 años, y nos dijeron que había un huracán de nivel 1. ¿De acuerdo? Era solamente nivel 1. Y recuerdo que jamás en mi vida había visto el viento moverse de esta manera. Yo tenía que enganchar a los niños para que no se lo llevara. O sea, se lo llevaba el viento. O sea, era un viento fuerte y era solo de nivel 1. Y nos dice aquí que este viento rompía las piedras, que rompía las montañas. También tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba allí. Y también el fuego, pero Dios le hace ver a Elías ese poder. Pero cuando se acerca a Elías, se acerca a él en el silbo apacible y delicado. Y realmente me maravilla esto cada vez que pienso en ello. Porque Dios, cuando se acerca a ti, no lo hace con una de esas manifestaciones de su gran poder, en el que sin duda moriríamos de miedo en el momento, sino que lo hace acorde a nuestra debilidad y delicadeza, y lo hace sin espectáculos, con un silbo apacible y delicado. Hoy en día hay muchas iglesias, desgraciadamente, que algunos van buscando estas manifestaciones del poder de Dios en milagros, en exorcismos y todo esto. Pero la verdad es que Dios se acerca de una manera muy sencilla, en la manera que Él ha establecido, que es esta. Una forma que quizás a muchos no llama la atención, sino que con un silbo dulce de su palabra, Él viene y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hoy el Señor, a través de su palabra, vuelve a acercarse a ti de una manera delicada y te recuerda como Elías, que aunque hoy hayas quizás podido perder la fe y estar lejos de Dios por diferentes situaciones o por dolores que han podido pasar en tu vida hace poco, como lo estuvo en este momento el profeta Elías, el Señor nos sigue recordando hoy aquí a través de su palabra: yo estoy contigo. Él te sigue recordando que Él está cerca, que Él sigue siendo fiel a su pacto. El Señor le vuelve a preguntar a Elías, después de haberle enseñado su poder,
La misma pregunta, fijaos, ¿qué haces aquí, Elías? Le vuelve a preguntar y él responde exactamente igual. Pero ahora el Señor le manda unas directrices, le revela su plan, su acción, porque nuestro Dios es un Dios de acción. Es Él, tiene un plan que simplemente Elías no entendía. Y el Señor tiene un plan para tu vida, aunque tú en este momento no puedas entenderlo. El Señor le dice que Él hará que se queden en Israel 7.000 que no doblen sus rodillas ante los Baales. Elías venía de lidiar con un pueblo de Israel y había visto cuál era la rebeldía de Israel. Nosotros también podemos mirar a nuestro alrededor, a nuestro país, y ver los millones que están perdidos sin Cristo, las muchas doctrinas erróneas que están entrando en la iglesia. Y nos podemos sentir como se sentía Elías, un poco solos como Elías. Pero Dios tenía un plan para Elías y para el pueblo de Israel, de la misma manera que Él te ha puesto a ti a vivir en esta época y no te ha puesto a vivir hace 200 o 300 años. Y lo que tiene un propósito. El Señor no hace nada como producto de la casualidad. Es interesante notar que Elías había estado solo durante un tiempo. Y fíjate que el Señor ahora, después de haberle dado estas directrices y seguir leyendo allí, Elías, después de revelarle el plan, le da una compañía. El profeta, aquel que sería el profeta Eliseo, quien acabaría recogiendo aquel testigo de Elías. El Señor mismo es quien va extendiendo su obra y haciendo que permanezca acorde a sus propios propósitos. Vosotros mismos habéis visto esta transformación. Yo recuerdo haber venido a esta iglesia hace muchísimos años, cuando tenía 10 años, y ver a José Ramón y ver a muchísimos otros. Y el Señor mismo ha ido ayudándoos, ha ido fortaleciendo su palabra, ha ido trayendo a aquellos que Él había mandado, a aquellos que Él había mandado. ¿Para qué? Para seguir su palabra, para seguir su obra. En la casa allí también de mi padre tengo algunas fotos de cuando mi padre predicaba hace 17 años, de cuando tenía él 17 años, perdón, en el año 1961, y él estaba allí, estaba aquí en la ciudad de Málaga predicando, y han pasado 60 años. Aquí me encuentro yo predicando el mismo mensaje en la misma ciudad que mi padre lo hizo. Pero lo importante de todo, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Eso es lo importante. Un mensaje de salvación para aquellos que tienen a Cristo. El mensaje es el mismo entonces y es el mismo hoy. Es un mensaje de la salvación por fe a través solo de Cristo Jesús. El tiempo pasará y pronto volaremos. Y como lo hicieron otros antes que nosotros. Así termina la carrera. Elías había tenido un ministerio duro, un ministerio en medio de un pueblo rebelde, muchos años, mucho pecado, pero él permaneció fiel hasta el momento adecuado de cuando Dios se lo llevó. Y cuando tengáis tiempo podéis ver allí en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, porque allí vais a ver cómo el Señor se lleva a Elías. Estoy seguro que muchos lo sabéis. Se lo lleva, ¿cómo se lo lleva? En un carro de fuego. Y pensando en todo esto, ¿cuál sería la cara de Elías cuando empezó a divisar desde aquel carro de fuego la entrada en el reino de Cristo? ¿Qué es lo que pasaría por su mente cuando subido a aquel carro estaba viendo acercarse toda la manifestación de la gloria de Dios? Tú, cristiano, pronto. También llegará un día cuando el Señor decida que tu tiempo y tu trabajo aquí ya está terminado. Y entonces, como Elías, serás llevado a la gloria. ¿Cuál será tu gozo cuando veas que te estás aproximando a la entrada del cielo, al reino de Cristo? Los problemas de la vida, el pecado, el dominio del mundo, las artimañas de Satanás ya habrán quedado atrás para siempre. Pero ahora el Señor todavía, a día de hoy, no ha acabado contigo.
Debes proclamar y ser testigo desde la salvación de Dios, allí donde Él te ha puesto, y descansar en Él. El Señor, a través del conjunto de su palabra, nos está enseñando una cosa muy clara, y es que debemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en aquel día cuando entremos en la gloria en el reino de Cristo. Eso mismo hizo el Señor Jesús. Él siempre relataba a través de las parábolas cómo es el reino de los cielos. Decía, el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Y a Juan el Bautista, quien tuvo la misión de ir delante del Señor preparando el camino, se le da ese nombre de Elías. El secreto para ti, cristiano, es permanecer cerca de Dios en esa íntima comunión con Él, meditando y anhelando estar allí donde Cristo está. Finalmente, ¿qué momento? ¿Qué momento será cuando tú termines aquí tu vida? Ese momento donde tus ojos se cerrarán. Es posible que los tuyos llorarán, seguro. Pero tú te veas entrando como Elías en aquel día. Como decía algún teólogo, no morirás, sino que realmente empezarás a vivir. Si por otra parte no eres todavía parte del pueblo de Dios y no crees en Cristo, es solo a través de su gracia que puedes tener fe y arrepentirte de tu pecado, descansando en Él, por el poder de la fe, por el poder de la obra que Cristo mismo hizo en la cruz. Cuando uno mira la vida de Elías y otros cristianos, quizás no queremos estar, ¿verdad?, en tribulaciones, pero sin duda quedaríamos lo que fuera por estar en ese carro de fuego con dirección al cielo, mandado por Dios, cuyo destino es su misma gloria para siempre. Las tribulaciones y los problemas en tu vida cristiana serán muy pocos, aunque ahora no lo veas, con lo que nos espera en la gloria venidera. ¿Qué haces aquí?, pregunta el Señor. Vuelve otra vez a fijar el rumbo en Cristo y la gloria, sin ninguna duda, te alcanzará. Amén. Vamos a ver. Señor, te damos la gracia por este día que tú nos das. Te damos la gracia, Señor, porque tú nos hablas a través del silbo apacible de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque muchas veces podemos agarrarnos a estas promesas, que hay muchas veces en nuestras vidas que no entendemos situaciones, y no entendemos y tenemos miedos, tribulaciones y dolores. Pero, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que abras nuestros ojos, que abras nuestro corazón y nos ayudes a poner nuestros ojos en la gloriosa esperanza que tú nos has prometido, que es ya una certeza por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a cada uno de nosotros allí donde tú nos has puesto. Ayuda, Señor, a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder ser testigos, a darte la gloria y honra que tú solo mereces y hacer que permanezcamos fieles a ti. Lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.